estimados participantes, en nombre del IESID y en nombre de la Universidad de Falcón, pues les doy la bienvenida a este curso Derecho Civil 4, Contratos y Garantías. Mi nombre es Mayela Morales, soy abogado, soy magíster en Derecho de la Empresa y bueno, voy a ser su facilitadora durante este periodo académico de esta importantísima materia de contratos y garantías. Y la llamo importantísima porque a mi parecer es la columna vertebral de todas las relaciones derivadas del derecho privado, incluso en el derecho público, la materia de contratos y garantías es supremamente importante también. Incluso en el ámbito internacional, aquellos que quieren dedicarse al derecho corporativo deben conocer el derecho de contratos y todos los principios que se generan de ese derecho de contrato para llevar a cabo pues sus actividades dentro de alguna corporación, dentro de alguna empresa, dentro de alguna transnacional como abogados asesores. Vamos a dividir nuestra materia en tres módulos. Vamos a ver un primer módulo donde vamos a fusionar lo que estábamos viendo en el periodo pasado como módulo uno y módulo 2. Aquí va, esos dos módulos los vamos a condensar en uno solo. Y vamos a tener tres evaluaciones, dos evaluaciones de 30%, una evaluación de 40%. Vamos a tener también la posibilidad de una nivelación al final del periodo académico. Recordemos que solamente se puede nivelar aquellas actividades que no hayan sido presentadas o podemos nivelar una actividad donde queramos recuperar una nota, pero solamente las dos primeras actividades. La última actividad de evaluación no tiene posibilidad de evaluación, así que tengan eso en cuenta y vayan preparando su tiempo para la entrega de los trabajos. Yo ya empecé, ustedes creo que ya tienen dentro de la plataforma, lo que pasa es que he tenido algunos problemas técnicos allí con mi computador, pero ustedes ya tienen en su plataforma la planificación, el plan de evaluación. De todas maneras, pues si no lo visualizan por allí, ya pueden ver en la zona del estudiante, ya ahí están cargadas las tres actividades que van a tener. Pero estimo que entre el día de hoy, la noche de hoy y el día de mañana, pues ya ustedes tengan eso ya listo, preparados para la primera evaluación que va a ser la próxima semana. Dios mediante, nosotros vamos a tener tres encuentros tecnoformativos y este es el primero de ellos. En el encuentro tecnoformativo de hoy vamos a tratar muy someramente, por supuesto, en base al tiempo que tenemos, todo lo que es las generalidades de los contratos y los fundamentos o la primera parte, ¿sí? Fundamental del contrato de compraventa. Ya para el segundo módulo vamos a ver la parte especial del contrato de compraventa y vamos a entrar en el tema de las garantías, Dios mediante. Y tenemos que empezar, por supuesto, por hablar de lo que es el contrato. Si estamos hablando de que el contrato es esa columna vertebral del derecho, tenemos que hablar de qué es un contrato. El contrato, por supuesto, genera obligaciones, es una obligación, es una relación de tipo jurídico, es un vínculo de tipo jurídico o un instrumento que permite la vinculación jurídica de dos o más partes. Entonces, en principio, por supuesto, de esto entendemos que el contrato es, por supuesto, fuente de obligaciones. Ustedes ya vieron derecho de obligaciones y dentro de las fuentes de las obligaciones están los contratos, además de otras fuentes de las obligaciones como el hecho ilícito, etcétera, etcétera, todo aquello que ustedes estudiaron en contratos y en derecho de obligaciones. El contrato proviene de la palabra latina o del término latino contractus, que significa convención, que significa acuerdo. El contrato pertenece al ámbito de los negocios jurídicos y dentro de los negocios jurídicos podemos decir que el contrato es un acuerdo
porque hace coincidir a las partes en un asunto, pero además es una convención porque el contrato deviene del acuerdo de voluntades, del concierto de voluntades. A nadie puede obligársele a contratar, sino que es del acuerdo de voluntades, de la coincidencia de voluntades, de donde nace un contrato. Y por supuesto, entonces tenemos que definirlo a la luz del Código Civil. Aquí les muestro mi Código Civil que está bien, bien viejito, bien manoseadito, porque es con el que yo estudiaba en la universidad. Por tanto, pues me imagino que así tendrán ustedes. Bueno, ahora ya lo pueden descargar. En la plataforma está el link para que ustedes lo puedan descargar, pero pues como soy de la vieja escuela, lo tengo por acá. En físico, vamos a leer el artículo 1133. Dice por acá, el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entonces podemos decir que del contrato se puede derivar cualquier cantidad de relaciones jurídicas de distinto tipo, de distinta índole. Tenemos contratos de trabajo, tenemos contratos de seguro, tenemos contratos de arrendamiento, tenemos contratos de venta, tenemos contratos de préstamo, tenemos contratos, incluso la ley nos permite nuestra normativa civil nos permite el diseño de contratos innominados. Y ahí es donde entra nuestra capacidad como abogados, porque hay contratos que nos piden los clientes que no necesariamente es alguno de los contratos que están dentro de esa clasificación, dentro de esa normativa específica que puede estar en el Código Civil, sino que pueden responder a otras necesidades y donde nosotros como abogados tenemos que hacer gala de nuestras habilidades para diseñar, porque cuando nosotros creamos un contrato, no es simplemente un copiar y pegar, sino que nosotros debemos diseñar el contrato de acuerdo a aquello que nos permita la ley, de acuerdo a la autonomía de la voluntad de las partes, para responder a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, los contratos además tienen ciertas características. Por ejemplo, la bilateralidad. Los contratos son bilaterales porque regulan relaciones o vínculos recíprocos, pero además que son de carácter patrimonial. Específicamente, la finalidad de los contratos es esa, toda regular ese tipo de relaciones que son susceptibles de valoración económica, que tienen una valoración en dinero. Y aunque existen contratos que son de tipo gratuito, siempre en ellos se incluye algún interés de tipo económico, aunque no lo veamos directamente dentro del contrato, aunque no hay una reciprocidad. Produce efectos obligatorios para las partes. Acabamos de decir que a nadie se le puede obligar a contratar, pero cuando yo contrato, llego a un acuerdo, realizo una convención. De ese negocio jurídico me puede crear unos derechos, pero también me puede crear unas obligaciones. Por ejemplo, en el contrato de compraventa hay obligaciones, hay efectos jurídicos cuando los contratos son perfectos, cuando los contratos se perfeccionan, generan derechos y obligaciones válidos para las partes. Entonces, la obligación del vendedor es entregar la cosa, la obligación primigenia, y la obligación del comprador es pagar el precio. Entonces se producen efectos obligatorios para las partes. Pero además, cuando nosotros diseñamos un contrato con toda una serie de cláusulas, como un contrato de arrendamiento, por ejemplo, es de obligatorio cumplimiento porque las partes así lo han determinado. Es decir, estamos hablando sobre la base de ese principio de buena fe que regula todos los contratos. Además,
el contrato es fuente de obligaciones, como lo hemos dicho, al igual que el hecho ilícito, al igual que el abuso del derecho y todo aquello que nosotros estudiamos en derecho de obligaciones. Los contratos son fuente de obligaciones, generan. Pero además, los contratos son la manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes, salvo en aquellos casos especiales, como por ejemplo los contratos de arrendamiento de viviendas, donde el Estado está principalmente involucrado en lo que es el contrato. En la generalidad de los casos, el contrato es la manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes son autónomas para decidir cuáles son aquellas circunstancias que quieren regular, aquellas situaciones que quieren regular y hasta dónde llegan los derechos de unas y otras. E incluso es parte de esa manifestación de la autonomía de la voluntad, el decidir cuál es la jurisdicción sobre la cual se van a dirimir las controversias que se puedan derivar de ese contrato. Y además los contratos tienen una función de tipo económico y una función de tipo social. Efectivamente, a través de los contratos es donde se va a dar el intercambio de bienes y servicios legalmente, porque no necesariamente los contratos son de tipo escrito, también hay contratos de tipo verbal. Cuando nosotros vamos a un supermercado, cuando nosotros vamos a una bodega a adquirir algún producto que necesitamos, estamos realizando un contrato, se está realizando un contrato de compra-venta. Cuando nosotros necesitamos una línea para un celular, cuando nosotros necesitamos el servicio de Internet, nosotros estamos celebrando un contrato, pero no de productos, el objeto del contrato en ese caso va a ser un servicio que es la prestación de ese servicio de Internet que genera una serie de derechos y obligaciones para las partes. Ahora, esos contratos, hay tantas clasificaciones de contratos como contratos mixtos. Tenemos, por ejemplo, según que surjan obligaciones para una de las partes o para ambas partes, tenemos contratos unilaterales, donde se generan obligaciones para solo una de las partes, como por ejemplo la donación, o tenemos los contratos bilaterales, que son aquellos que generan obligaciones recíprocas entre las partes. Y dentro de los contratos bilaterales encontramos los contratos sinalemáticos perfectos, que son aquellos donde las obligaciones de las partes surgen al mismo tiempo, surgen desde el inicio del contrato. Y los contratos sinalagmáticos imperfectos que nacen como contratos unilaterales, pero eventualmente puede haber alguna obligación para el acreedor. Por ejemplo, los contratos de depósito. Los contratos de depósito se hacen contratos unilaterales porque una de las partes entrega a otra una cantidad de bienes para su cuidado, para su depósito. Y eventualmente ese depósito o el mantenimiento de esos bienes puede generar unos gastos en los que podría incurrir el depositario. Entonces, el depositante estaría en la obligación de pagar esos gastos en los cuales ha incurrido, esos gastos de conservación, en los cuales podría eventualmente incurrir el depositario. Esto no se da en todo el tiempo, sino que estas obligaciones son de tipo eventual. Y por eso hablamos de que ese contrato es un contrato sinalagmático imperfecto. Según su finalidad, podemos hablar de contratos onerosos y contratos gratuitos. Los contratos gratuitos, pues, son aquellos que no tienen ninguna contraprestación, y en los contratos onerosos es aquellos que son la mayoría, por supuesto, son aquellos donde está incluida una contraprestación o una ventaja económica para alguna de las partes o incluso para ambas partes.
Según la determinación de las prestaciones, que la determinación de las prestaciones de una o de alguna de las partes dependa o no de un hecho casual, tenemos los contratos conmutativos y tenemos los contratos aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos contratos donde las prestaciones de las partes no están sometidas a ningún hecho casual. Por ejemplo, la compraventa. En la compraventa no hay que esperar que suceda algo para pagar el precio. No hay que esperar que un hecho eventual, ¿ok? Un hecho aleatorio que puede suceder o no, para que las obligaciones de las partes sean perfectas y deban ser cumplidas. En los contratos aleatorios, las obligaciones de las partes depende de, o por lo menos de alguna de las partes, depende de un hecho casual. Por ejemplo, cuando compramos un contrato de seguro de responsabilidad civil, la obligación del asegurador, que es pagar la indemnización, solamente va a ocurrir o solamente se va a materializar en el momento que ocurra el siniestro, que es el accidente que está amparado por el seguro. Puede transcurrir el año completo y no suceder nada, a Dios gracias, entonces la obligación del asegurador no se materializa. Ese es un contrato de tipo aleatorio. Depende de un hecho casual. Tenemos además, por el modo de perfeccionamiento, los contratos consensuales, los contratos reales y los contratos solemnes. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan y el perfeccionamiento de los contratos significa que de ellos se van a derivar derechos y obligaciones válidos con el simple consentimiento de las partes, por la manifestación del consentimiento. Los contratos reales son aquellos contratos que se perfeccionan con la entrega del bien. Para que exista el contrato, para que el contrato sea perfecto, debe haber la entrega material de un bien. Por ejemplo, en el caso de la prenda, es una garantía, pero deriva de un contrato y ese es un contrato real. El contrato de venta de un inmueble también es un contrato real porque se perfecciona también, además de consensual, debe proceder la entrega del bien. Y los contratos solemnes son aquellos que requieren para su perfeccionamiento el cumplimiento de una formalidad, de una solemnidad. Por ejemplo, en el caso de la hipoteca, para que la hipoteca exista, y eso va a ser parte de alguna de las actividades que ustedes tienen que realizar, para que la hipoteca exista, debe cumplirse con la formalidad o con la solemnidad del registro. Sin esa solemnidad, sin esa formalidad, el contrato simplemente no existe. Según el carácter que tiene el contrato, tenemos contratos preparatorios, que son los contratos necesarios para la preparación de otro. Por ejemplo, se está estilando mucho que para realizar los contratos de venta se hacen opciones, lo que llaman la gente opciones de compra, que en realidad no se llaman así, sino que se llaman promesas bilaterales de compra-venta. Ese es un contrato preparatorio porque allí las partes acuerdan cuál va a ser el precio, cuál va a ser la modalidad, etcétera, etcétera, de el término en el cual se va a pagar el precio total de la venta. Tenemos contratos principales, que son los contratos que cumplen un fin por sí mismo. Por ejemplo, imaginémonos un contrato de compraventa de un vehículo y tenemos contratos accesorios que son los contratos que existen para garantizar los contratos principales. Por ejemplo, un contrato de hipoteca, etcétera, etcétera, para garantizar un crédito que proviene de un contrato principal. Además, tenemos contratos según su duración. Tenemos contratos de cumplimiento instantáneo, como el contrato de compraventa, porque ese contrato, la prestación se cumple de una sola vez. Es decir, en el momento en que recibimos el bien, hacemos el pago. O en el momento en que hacemos el pago, recibimos el bien, depende de lo que acuerden de las partes. Ese es un contrato de cumplimiento instantáneo. Pero también tenemos contratos de trato sucesivo, como el contrato de arrendamiento, porque no se agota de una vez,
sino que tiene una duración en el tiempo, el lapso que las partes hayan establecido para el arrendamiento del bien. Según las normas legales que lo regulan, tenemos contratos nominados y tenemos contratos innominados. Vamos a leer el artículo 1140. Dice acá, todos los contratos tengan o no denominación especial. Entonces los contratos nominados son aquellos que tienen una denominación especial dentro de la ley. Llámese Código Civil, llámese ley que regula los contratos de seguro, o cualquier otro nombre, llámese Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Inmuebles para Vivienda, etcétera, etcétera. Tienen un nombre específico, por eso se llaman nominados. Tengan o no denominación especial, es decir, que los que no tienen denominación especial entonces son considerados como contratos innominados. Están sometidos a las reglas generales establecidas en este título, sin perjuicio de las que establezcan especialmente los títulos respectivos para algunos de ellos en particular. Porque, por ejemplo, el contrato de seguro tiene sus propias reglas, el contrato de arrendamiento tiene sus propias reglas, etcétera, etcétera, dependiendo de el tipo de contrato. Entonces, los contratos nominados, los que tienen una denominación específica en la ley, y los contratos innominados son aquellos que no tienen una denominación específica, pero que igual deben cumplir con las reglas establecidas en la ley. Según la igualdad o desigualdad de las partes en el contrato, podemos hablar de contratos paritarios, que son aquellos donde las partes se encuentran en igualdad de condiciones, como cuando vamos a una venta. Volvemos al contrato de venta. En el contrato de venta, las partes están en igualdad de condiciones. Una venta pura y simple, ¿ok? Y los contratos de adhesión son aquellos donde una de las partes establece todas las condiciones del contrato y la otra parte decide si las acepta o no las acepta. Por ejemplo, cuando compramos un boleto de avión, nosotros aceptamos todas las condiciones, nosotros no nos sentamos con la aerolínea a decir, mira, es que yo quiero este tipo de servicio o no quiero este tipo de servicio, yo quiero que me incluyan aquello, yo quiero que no, no. Simplemente me limito a adquirirlo con todos los aditamentos que pueda tener, que si yo llevo exceso de equipaje, que si llevo una mascota, que si puedo llevar esto en cabina, que si debo llevar esto en bodega, etcétera, etcétera. Pero quien me pone las condiciones es la aerolínea, con todos los contratos de transporte de personas en general. Igual un contrato, cuando tenemos el boleto para viajar en autobús, también eso es un contrato de adhesión. Parece mentira, pero eso es un contrato. Según se produzca efecto para las partes o también para terceros, tenemos contratos individuales y tenemos contratos colectivos. En los contratos individuales los efectos son para las partes contratantes en ese momento. En cambio, los contratos colectivos involucran tanto a las partes firmantes o que suscriben en ese momento el contrato, como para otro conglomerado de personas, como por ejemplo los contratos colectivos en las empresas. Los contratos colectivos en las empresas los suscribe el sindicato por un lado y el patrono por otro, pero los efectos de ese contrato van a involucrar a todos los trabajadores de ese sector económico. Tenemos además, según la naturaleza de la prestación, tenemos contratos ordinarios que pueden ser cumplidos por cualquier persona, es decir, por quien suscribe el contrato o por un tercero que éste designe, y tenemos también los contratos intuitu personae, que son aquellos contratos cuya prestación única y exclusivamente debe cumplir el deudor de la obligación. En este caso, por ejemplo, si yo voy a contratar a un pintor para que haga un retrato, lo estoy contratando por sus cualidades personales, de tal manera que es solo él quien puede realizar esa actividad. Hola, bienvenido o bienvenida. No sé quién es Liz.
Si tienes alguna duda, por favor, levanta la manito y la aclaramos. Tenemos, además, según la materia que se trate, contratos de tipo público o contratos de tipo privado. Los públicos, pues, son aquellos que se celebran con órganos del Estado o entre órganos del Estado y o entre estados, y los contratos privados son aquellos que están involucrados derechos o intereses privados, intereses de los particulares. Tenemos además, según el régimen al que están sometidos, los contratos de tipo civil, que son aquellos donde hay intereses o un régimen se aplica. El régimen civil se les aplica el Código Civil, pero tenemos también los contratos mercantiles, que son aquellos a los cuales se aplican aquellos contratos que se derivan de la materia civil, que se realizan, mercantil, perdón, que se realizan entre o que se celebran entre comerciantes. Ahora bien, como ustedes ya vieron en derecho de obligaciones, los contratos tienen elementos esenciales para su existencia y tienen elementos esenciales para su validez. No los vamos a explicar aquí todos en extensión porque pues el tiempo no nos da para ello. Sin embargo, en el material que ustedes tienen en la plataforma está la explicación de ello. En los elementos esenciales para su existencia está el consentimiento, que es la manifestación de voluntad de las partes dirigida a contratar. Tenemos el objeto, que es aquello sobre lo cual versa el contrato. Y tenemos la causa lícita, que yo siempre digo que es el para qué de las obligaciones que van a generarse de ese contrato. Y esa causa, por supuesto, que debe ser lícita. Pero también tenemos elementos esenciales para la validez. Si falta alguno de estos elementos esenciales para la existencia, el contrato es nulo de toda nulidad. Se tiene como nunca celebrado. Si hay ausencia de consentimiento, si no hay objeto y si no hay causa lícita, el contrato simple y llanamente es nulo. Para la validez del contrato, para que ese contrato pueda generar derechos y obligaciones válidos, se requiere la capacidad de las partes. Si ustedes ya saben todo aquello de la teoría de la capacidad, cuando son menores de edad, cuando son entredichos, que no pueden válidamente, porque la capacidad de las personas naturales se obtiene al cumplir 18 años, la plena capacidad jurídica, y para las personas jurídicas, una vez que obtienen personalidad jurídica a través del registro correspondiente. Además, otro elemento para la validez es la ausencia de vicios del consentimiento. Ya sabemos que los vicios del consentimiento son el error, el dolo y la violencia. Y en este caso, el contrato puede subsistir hasta que alguna de las partes, la que se vea mayormente afectada por el vicio, se dé cuenta y opte o bien por la convalidación y continuar con el contrato o simplemente demande la ejecución y el cumplimiento del contrato. Tenemos además elementos accidentales como la condición, el término y modo que ustedes también pues ya tienen más o menos claro por derecho de obligaciones. Las condiciones pueden ser suspensivas o condición resolutoria. El término es el lapso de tiempo que se deja y el modo es dependiendo de la naturaleza de cada uno de los contratos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Tienes dudas? ¿O todo claro? Bueno, vamos a hablar entonces de el contrato primigenio que nosotros conocemos que es el contrato de venta. Algunos lo llaman contrato de compra-venta. Yo prefiero llamarlo así, contrato de venta, que está definido en el artículo 1474. Vamos a buscarlo por acá en el Código Civil.
Dice el artículo 1474. La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. Y esto así es muy sencillo. Simplemente uno transfiere la propiedad de una cosa y otro paga el precio. Recordemos que solamente el propietario, en principio, porque vamos a ver una situación ahí especial con la venta de la cosa ajena, pero en principio y por regla general, solo el vendedor tiene los tres atributos de la propiedad: uso, disfrute y disposición de los bienes. La venta es el ejercicio de ese derecho de disponer de los bienes. Por supuesto, aquí estamos hablando de acto entre vivo, porque hay otras formas de disposición que son mortis causa, como por ejemplo la herencia o la donación. Ahora, ¿cómo dentro de aquella clasificación que acabamos de ver, cómo ubicamos el contrato de venta? El contrato de venta, en primer lugar, es un contrato bilateral, es decir, que genera obligaciones recíprocas para las partes y prestaciones recíprocas para las partes. Y de esta condición de bilateralidad se deriva la llamada acción resolutoria que está contemplada en el artículo 1167, y es que en los contratos bilaterales, cuando una de las partes de manera culposa, de manera intencional, no cumple con su obligación, la otra tiene la facultad de exigir la ejecución del contrato y además tiene derecho a resolver el contrato. Cuando hablamos de resolver el contrato es que hasta allí llega, ya no va a tener más efecto de las partes entre las partes. Por tanto, esto es lo que se conoce como la acción resolutoria. Pero además de esa acción resolutoria, existe otra acción civil que es la excepción non adimpleti contractus, que está establecida en el artículo 1168 del Código Civil y que contempla la posibilidad de que en los contratos bilaterales, si una de las partes no cumple con su obligación, la otra tampoco está obligada a hacerlo. Si a mí no me pagan el precio, yo como vendedora no tengo la obligación de entregar el bien, porque es un contrato, la venta es un contrato de tipo bilateral. Además, la venta es un contrato de tipo oneroso, y del carácter oneroso del contrato se deriva la acción pauliana. Y la acción pauliana, que nosotros vamos a ver también al final, Dios mediante, de esta parte de la venta, es esa acción que puede ejercer el acreedor para evitar que el deudor dilapide sus bienes, porque recordemos que los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores. Por tanto, el acreedor tiene derecho a parar a través de una decisión judicial cualquier acto del deudor en aras de dilapidar los bienes contra los cuales, porque recordemos que aquí en Venezuela no existe prisión por deudas, no podemos meter preso a una persona si no cumple con su obligación. Entonces, la manera que tienen los acreedores de cobrarse con los bienes presentes y futuros que pertenecen al deudor. Entonces, de allí, de este carácter oneroso, se deriva la acción pauliana. Además, es un contrato consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, con la voluntad de consentimiento, la manifestación de la voluntad de las partes dirigidas a contratar. Pero hay unos casos especiales, a ver, más adelante, donde, por ejemplo, en el caso de la venta de los inmuebles, se requiere el registro para que haya la tradición del bien. Hay que entregar el bien, hay que entregar las escrituras del bien y hay que suscribir el debido contrato de venta ante la oficina registral correspondiente.
Y en el caso de los vehículos, por la ley de transporte terrestre, recordemos que es obligatorio realizar el traspaso del vehículo y colocar el título del vehículo a nombre del comprador para poder establecer las responsabilidades correspondientes en caso de un accidente de tránsito. El contrato de venta también puede ser de ejecución instantánea o puede ser de tracto sucesivo. Es además traslativa de la propiedad. Esta es la forma más común para transmitir la propiedad por acto entre vivos, como lo acabamos de decir, y genera obligaciones de tipo principal, que son entregar la cosa, el saneamiento y además el pago del precio. La venta se parece a algunos contratos, pero tiene sus diferencias especiales. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la venta y la permuta, en la permuta se cambia una cosa por otra, pero hay un simple intercambio de los bienes, pero no podemos hablar de un precio como tal, entonces tiene sus diferencias con la venta. Igual en el arrendamiento lo que se cede es el uso del disfrute y el disfrute, pero no la disposición, no se está transmitiendo la propiedad. En la venta sí. En el depósito también se entregan unos bienes al depositario, pero ese depositario tiene la obligación de restituirlos. En la venta no. Los bienes que entregamos en venta salen de nuestro patrimonio y entran al patrimonio del comprador. Con el contrato de obras también la venta se diferencia, porque en el contrato de obras, si nosotros contratamos a una persona, a una empresa para que realice una obra, para que realice una ampliación, para que ejecute una obra de construcción de un edificio, no necesariamente ese contrato implica que después el contratista nos va a vender ese bien, salvo que el contratista sea el que con sus propias expensas construya ese edificio o construya ese inmueble. Allí sí podemos hablar de una venta. La venta y el mandato. En el mandato se le entrega al mandatario, al apoderado, la facultad de representación, pero no implica de representación del propietario de los bienes, pero no implica que le estamos transfiriendo la propiedad. Simplemente es la representación ante tercero para disponer de esos bienes. Pero al final el propietario es quien hace el otorgamiento. El otorgamiento del mandato al apoderado. Igualmente, en la venta y la dación en pago también hay diferencias, porque la dación en pago es simplemente entregar un bien para cubrir una obligación, para cubrir una deuda, pero no implica una venta porque hay una voluntad de vender. Y tenemos la venta y el mutuo. El mutuo es la entrega de una serie de cosas fungibles a otra persona, y esa otra persona va a tener la obligación de restituirla en igual peso, en igual medida. No podemos hablar de una venta en sí, sino es un préstamo en este caso. Entonces, en ello se diferencia del contrato de venta. Igual que todos los contratos, como veníamos hablando al principio, la venta también tiene unos elementos esenciales para la existencia y tiene unos elementos esenciales para la validez. Los elementos esenciales para la existencia son el consentimiento, el objeto y la causa lícita. En cuanto al consentimiento, dice el numeral primero del artículo 1141. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son consentimiento de las partes, objeto que pueda ser materia del contrato y causa lícita. Si falta el consentimiento, como es un elemento esencial para la existencia, el contrato será nulo. Entonces, ese consentimiento, que no es otra cosa sino la manifestación de la voluntad de las partes, la manifestación de voluntad libre de las partes en aras de contratar,
puede hacerse en la venta de manera instantánea o de manera progresiva. Tenemos una formación del consentimiento o una manifestación del consentimiento instantánea cuando en un solo momento del tiempo hacemos la manifestación de voluntad y celebramos. Esto lo vemos muy fácil cuando vamos a la notaría, vamos a vender el carro, presentamos el documento a la notaría, el notario hace la determinación de que todo está bien, de que se han cumplido los requisitos, se paga el precio, se firmó, el comprador en señal de que acepta la venta, el vendedor en señal de que acepta el precio que está recibiendo y ahí hay una manifestación del consentimiento de manera instantánea. Pero hay casos en los que pues, la misma naturaleza del contrato de venta exige que se haga esa manifestación del consentimiento, de la manifestación de la voluntad de manera progresiva. Y esto se puede hacer de distintas formas. En primer lugar, puede ser a través de negociaciones previas entre las partes. Aquí no estamos hablando de contratos sencillos. Aquí podemos estar hablando, por ejemplo, de ventas internacionales, de compras internacionales de mercancía. En estos casos, nosotros podemos decir que pueden haber unas negociaciones previas de las partes y pueden haber unos contratos previos de manera, o unos precontratos o unas cartas de intención donde las partes van a expresar lo que cada una de ellas quiere que contenga el contrato. Entonces, esto es lo que llamamos negociaciones entre las partes. Y luego se procede a formalizar el contrato en sí. Pero también puede venir en segundo lugar a través de una oferta contemplada en el artículo 1137. Y esa oferta tiene varias reglas. En primer lugar, la oferta se perfecciona cuando llega al conocimiento de la otra parte. Es importante, es imprescindible que la oferta llegue, porque si la otra parte no conoce la oferta, no conoce lo que le están ofreciendo, simplemente no va a haber contrato. El segundo, no va a poder manifestar su voluntad porque no desconoce qué es lo que quiere la otra parte. En segundo lugar, la oferta es revocable siempre y cuando el oferente no haya tenido conocimiento de la aceptación. Es decir, yo envío la oferta, soy el oferente y la contraparte va a decidir si quiere o no. Entonces, esa oferta es revocable mientras el oferente, quien haya hecho la oferta, no haya recibido la aceptación de la otra parte. Y además puede ser dirigida a varias personas, no necesariamente va a ser dirigida a una sola persona, sino que, por ejemplo, cuando es una corporación, etcétera, puede ser dirigida esa oferta a varias personas, de tal manera que cada una de ellas deba manifestar su concepto. La aceptación de esa oferta también tiene unas reglas. En primer lugar, tiene que ser pura y simple, es decir, no sometida a ninguna condición. Debe estar dirigida al oferente, es decir, no puedo hacer una aceptación genérica, sino que debo dirigirla a quien me está haciendo la oferta. Debe ser oportuna, es decir, en el plazo que el oferente dio, pero puede ser tardía siempre y cuando se haga saber al oferente que sí se va a hacer, pero de manera fuera del término del lapso que éste ha dejado. Puede ser expresa, puede ser tácita, por ejemplo, con el pago del precio. Cuando yo pago el precio según las condiciones de la oferta, yo de manera tácita la he aceptado. No puede ser, no debe ser revocada válidamente, porque si la oferta fue revocada, pues no puede haber aceptación válidamente. Y la revocatoria se hace, como dice aquí, mientras el oferente no tenga conocimiento de la aceptación. La aceptación además no puede ser modificada. Aceptación es que yo acepto los términos que me hace el oferente, no los puedo cambiar, porque si no estamos hablando de que se necesitaría
una nueva oferta. Si yo estoy cambiando las condiciones, se va a requerir, estaríamos hablando de una nueva oferta. Y debe ser manifestada en la forma exigida por el oferente. Si me estás diciendo que la manifestación de la aceptación tiene que ser a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp, a través de personalmente o vía remota a través de una reunión de Zoom, ahorita sobre todo en el ámbito internacional, esto se maneja mucho en el ámbito internacional, se utilizan estos medios electrónicos porque las partes a lo mejor no están las dos ubicadas en el mismo país, por tanto se puede utilizar de otra manera. Igualmente, la oferta puede tener un lugar y un momento, y ese lugar y ese momento para hacer la oferta es el momento y lugar donde se haya tenido conocimiento de la aceptación. El lugar y el momento para que se perfeccione esa oferta es el lugar y el momento donde haya sido aceptado. Es decir, si estoy negociando con alguien de Colombia, pero la aceptación se ha hecho aquí en Venezuela, el lugar y el momento de la oferta es en Venezuela, a menos que las partes pues establezcan otra cosa. La tercera manera como puede manifestarse el consentimiento es a través de una licitación o lo que se llama la invitación a ofrecer. Cuando se abre una licitación para que varias personas presenten ofertas para un producto, para un servicio, lo cual se utiliza mucho sobre todo en el ámbito público, en las contrataciones públicas, eso se denomina licitación. Y ahí se hace una manifestación del consentimiento por parte del oferente. También se puede manifestar el consentimiento a través de una subasta pública o a través de contratos preliminares como son la promesa unilateral de venta, la promesa unilateral de compra, la promesa bilateral de venta, que es lo que nosotros más estilamos como abogados recomendar, por ejemplo, cuando se hace una venta de un inmueble. Si no va a ser de un solo momento la compra-venta, se estila celebrar el contrato de promesa bilateral de compraventa. Y fíjense que en ninguna he nombrado la palabra opción. La palabra opción de compra no existe dentro de nuestra normativa legal. Existen los términos promesa unilateral de venta, donde lo que se promete es la venta, promesa unilateral de compra, donde hay un compromiso de comprar, y promesa bilateral de venta o promesa bilateral de compra-venta. No el término opción, porque ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas sentencias que la palabra opción significa que usted tiene la posibilidad o no de realizar el contrato. Y aquí estamos prometiendo, lo cual es un verdadero contrato. Y tenemos las arrendo-ventas que están establecidas en el artículo 1579, pero eso está regulado también por la ley de regularización y control de los arrendamientos para vivienda, por tanto hay que tener cuidado con esas arriendo-ventas. Cuando se vende, cuando se arrienda con opción a compra, algo parece. Pero eso todo debe estar autorizado por la SUNAT. Tenemos además algunos tipos especiales de ventas, que son las ventas sometidas a modalidades y que están reguladas por nuestro Código Civil. Tenemos las ventas sujetas a ensayo previo que están sometidas a una condición suspensiva. ¿Y por qué hablamos de que hay una condición suspensiva? Porque los efectos del contrato quedan suspendidos hasta tanto el comprador verifique que la cosa que está comprando, que el bien que está comprando es el bien que requiere para el fin que éste lo está adquiriendo. Entonces, por eso se llama ensayo previo, porque es necesario determinar si funciona o no para aquello en lo cual se está adquiriendo. Entonces, queda suspendida la venta o la venta se perfecciona una vez que haya sido aprobado ese ensayo previo. Tenemos la venta al custom,
que también está sometido a una condición suspensiva de tipo potestativo, porque aquí entonces la venta está sometida a que el objeto de la venta, aquello que se está vendiendo, sea del gusto del el comprador. Entonces, una vez que el comprador dice, sí, es de mi gusto, la condición entonces cesa y es perfecto y válido el contrato. Las ventas en globo, que son aquellas donde la parte adquiere un conjunto de bienes, el comprador adquiere un conjunto de bienes, pero obligado a aceptar todo el conjunto sin determinar aquello que, por lo cual está de acuerdo o aquello que le sirve o aquello que le gusta y desechar aquello que no le gusta, sino que se obliga a hacer una compra en globo. Imagínense ustedes cuando compramos las famosas pacas de Shein, donde nos viene una paca cerrada y nosotros tenemos que aceptar todos los que nos vienen allí en globo. Tenemos las ventas con pacto adiccionis diem, que están sometidas a una condición resolutoria y es que la venta, para que sea perfecta, en un plazo específico, el comprador puede tener la posibilidad de verificar si no hay ofertas mejores, si consigue una oferta mejor en otra parte. Si el comprador consigue una oferta mejor en otra oferente, entonces la venta queda resuelta de pleno derecho. Tenemos la venta a crédito que está sometida al término, al lapso de tiempo que dan por el cual dura el crédito, y entonces la tradición de la propiedad no se efectúa sino hasta que vence el término y se haya pagado el crédito. Tenemos igualmente la venta con reserva de dominio, que también es una venta que está sometida al término. Tenemos las ventas con pacto de retracto, que están sometidas a una condición resolutoria. Y tenemos las ventas con arras, que es la que se estilan en las promesas de compraventa. Hasta aquí entonces tenemos este primer módulo. Recordemos que a partir del 17 de febrero hasta el 23 de febrero tienen ustedes oportunidad para presentar su actividad, que en el caso de ustedes, contratos, es un cuestionario. ¿Sí? Ya está por allí las indicaciones del cuestionario para el lunes 17. Entonces ustedes tendrán ya disponible, abierto el cuestionario. Son 20 preguntas para que ustedes seleccionen cuál es la respuesta que consideran correcta y pues cumplan en este caso. Cualquier duda con respecto a la materia, por favor, a través de la plataforma. Ese va a ser nuestro canal de comunicación, pero no el domingo a las 9 de la noche, porque el domingo a las 9 de la noche la profesora, la facilitadora está en su casa compartiendo con su familia o en el mejor de los casos está descansando ya para prepararse para la semana. Si ustedes tienen alguna duda, algún inconveniente, por favor, antes los abogados trabajamos con lapsos, apeguémonos al lapso que nosotros tenemos y hay que ser previsivos con respecto a eventualidades de luz, eventualidades de conectividad a internet, etcétera, etcétera. Entonces, con tiempo, por favor, cualquier duda que ustedes tengan, única y exclusivamente a través de la plataforma. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro Tecnoforma.